No me da la gana de mantener ningún hijo mío. Entonces, déjame hacerlo aquí para que me ataquen menos. No quiero mantener hijos míos y obligado a mantener los hijos. Ahora, para eso está el tribunal. Salí con otra guacha, qué risa que me da, porque te veo en el juzgado. Y ahí vamos a arreglar que me des toda la mantención, guacho gato. Dame la mantención, vigilante, toda la mantención. ¿Cuándo se debe de demandar por manutención? Sí, un saludo a todos los que nos están viendo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Max Caruso, más conocido como El Animal, y hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar en cuestiones legales de lo que es de lo familiar. Hoy tengo un invitado y aquí tengo el licenciado Eduardo Jiménez. Max, aquí un gusto al poder saludarte y gracias por la invitación. A ver, díganos, licenciado, ¿cuáles son las áreas en las que usted se especializa? Claro, Max, mira, pues mi especialidad, soy abogado postulante. Me dedico principalmente en materia mercantil, familiar y civil. ¿Cuándo se debe de demandar por manutención? ¿Cuáles son ¿cuál es hay motivos, bajo la ley, hay algún momento para demandar por manutención? Sí, Max, aquí el caso, si tú estás, por ejemplo, en un supuesto, tuyo. Claro, si tú en su caso no estás dando alimentos ya sea para tu esposa que se dedica al hogar y al cuidado de los hijos o para tus propios hijos, sí sería un motivo suficiente para que te pudieran demandar una pensión alimenticia. Porque aquí recordemos que el tema de los alimentos, son inaplazables, impostergables y se dan día a día. Entonces, el tema de que tú dejes de cumplir con esa obligación legal que tú tienes hacia tus hijos o hacia tus acreedores alimentarios es motivo suficiente para que te puedan demandar una pensión alimenticia. Para entablar. Ok, ahora la pregunta es, esa es la base principal cuando tú demandas a alguien, cuando la persona no te da manutención. Correcto. Correcto. Alguien no te da manutención, tus hijos tienen derechos, por lo cual la mujer tiene el derecho de ir a demandarte para que le des manutención a tus hijos. Ahora, en la pregunta para mí tiene sus variantes en el sentido donde, por ejemplo, hay personas que ya reciben manutención sin haber una demanda de por medio y ya reciben y dicen, yo voy a ir a demandar porque quiero que me dé más. Y a veces hay mitos donde la gente también te dice, oye, ¿cuánto te da tu marido? No, pues que a mí me da 1,000 pesos a la semana o 500. No, pues yo si fuera tú lo demandara para que te dé más. Y entonces la gente dice, pues voy a ir a demandar y pues va y busca a un licenciado para que demande cuando esa persona ya estaba recibiendo manutención. Entonces en este caso, por ejemplo, a lo que va mi pregunta es, hay casos donde tal vez a la mujer cuando ya está recibiendo cierta cantidad no le convenga ir a demandar porque es posible que a lo mejor ya esté recibiendo más de lo que le van a dar o puede ser que le den más, pero en esos casos, ¿cómo asesoras tú a una clienta que dice, pues mi marido me da, pero yo quiero más? O sea, ¿cuáles son los parámetros que tú usas para decirle, ¿le conviene ir a demandar o no? Sí, mira, Max, principalmente aquí, es muy importante ver el tema de capacidad del deudor alimentario. Y en su caso también la necesidad de los acreedores alimentarios. Es algo, muy importante, o el principio que rige en el tema de alimentos es el tema del principio de proporcionalidad. Es decir, tiene que ver por un lado el tema de capacidad, en su caso del deudor alimentario, y el tema de necesidad. La ley no nos dice, no nos especifica cuál es la cantidad o el monto correcto que debe de ascender una pensión alimenticia por hijo o por familia. La ley no nos lo dice. Nada más en su caso la ley sí nos dice, ¿sabe que los alimentos serán proporcionales con base a qué? A la necesidad y capacidad. Okay. ¿Sí? Entonces en ese caso, si en su caso va una cliente con esa duda o esa petición, ¿sabes qué? El papá de mis hijos nos da determinada pensión, no es suficiente. A ver, ¿por qué no es suficiente? ¿Sí? Y ahí tenemos que valorar esos dos puntos. A ver, ¿cuánto necesitan sus hijos para vivir? ¿Sí? Y en su caso, ¿cuál es la capacidad de este cuate para poder, en su caso, determinar, ¿sabes qué? Efectivamente, la pensión alimenticia que le está otorgando es insuficiente. ¿O sabe qué? Si es la adecuada. O le está dando hasta de más, puede ser. En su caso le está dando de más. Entonces aquí es muy importante, al momento de decidir si en su caso, si exigir en su caso el aumento de una pensión alimenticia o en su caso que se decrete
o una menor incluso, porque podemos estar de ese lado en su caso, del deudor alimentario. Sí, que ¿sabes qué? Yo en su caso estoy dando determinada cantidad de dinero, en su caso de que se dé dinero, y ¿sabes qué? Es mucho. Con base a que, ¿sabes qué? Ganó tanto, mis hijos necesitan tanto. Entonces, con base a eso ya podemos determinar nosotros si es suficiente o insuficiente la pensión alimenticia que se está otorgando. Ok, voy a poner esto para la gente que no acá, porque Lick habla bien perrón. Yo lo voy a poner acá en términos más animales. Adelante, Max. Términos más animales. Si tu comadre va y le dice, demanda a mi compadre porque te está dando muy poquito, y es lo que está hablando Lick, necesidad y lo que el vato puede aportar. Si el vato gana 2,000, vamos a decir 2,000 a la semana, y tú quieres que te dé 1,500, pues no, y ya te da 1,000, pues no se los van a poder quitar porque el vato no gana lo suficiente. Aunque tú vayas y digas que tu hijo usa puro Michael Jordan y come puro cereal del caro, no sé. Si el vato no gana lo suficiente, no le van a poder quitar porque el vato no le van a poder quitar lo que no tiene. Ahora, en la ley se tiene que acreditar. Correcto. Entonces, si el vato es taquero o trabaja con su hermano, lo que sea, y no le puedes acreditar y tú dices, pero es que sí tiene, la comadre te dice, sí tiene, saque. Pero si legalmente no se puede acreditar, pues tristemente para esa persona, pues no le vas a poder sacar legalmente, como decir, otra cantidad. Si se puede acreditar, que es lo que la ley hace basado en pruebas, pues entonces sí. Entonces, para esas personas que tengan esa duda, que digan, no, es que aunque no trabaje, te tiene que dar. No, la realidad es que si él no tiene ingresos y comprueba que no tiene ingresos, puede ser que el juez diga, pues no tiene ingresos, hasta que se ponga a trabajar le vamos a pedir, o a lo mejor ahí en ese caso le apuntan la deuda, o ¿qué hacen? Sí, mira, algo muy, muy controversial, Matt, es el tema de que, y sí es muy recurrente el tema, ¿sabes qué? En su caso, quien está obligado a dar la pensión alimenticia, no trabaja. No Y chambea. efectivamente, hay cuates que con el fin de evadir esa responsabilidad, en su caso, ¿sabes? Se sientan en su casa y yo no trabajo y no tengo Y se ingresos. acabó. ¿Sí? En esos casos hay un criterio, que sí lo aplican, en la mayoría de los juzgados, el tema de que, ¿sabes qué? O que no se acredita, en su caso, que fulanito de tal esté trabajando, pero oye, si surge una cuestión, oye, ¿cómo sobrevive? Si no tiene ingresos, ¿cómo sobrevive? Entonces, con base a eso, sí, algunos jueces sí tienen ese criterio de decir, ¿sabes qué? Vamos a fijarle una pensión alimenticia con base al salario mínimo. Básica, algo básico. Sí, lo mínimo, entonces, es lo mínimo que necesita, una persona para sobrevivir o satisfacer sus necesidades. Okay. Entonces, no es argumento suficiente el tema de que el deudor alimentario no trabaje para, en su caso, negar o que no se le fije una pensión alimenticia. Puede ser el caso, Max, que este cuate, pues, ¿sabes qué? No trabaja, no tiene ingresos, no tiene, dinero, no tiene inmuebles, no tiene nada para garantizar el cobro o hacer efectivos esos alimentos. Esos alimentos se van a ir contabilizando. Okay. Y se van a ir generando, mes con mes, y en su caso, puede ser que llegue el momento de que este cuate llegue a tener determinados bienes o llegue a tener, en su caso, un trabajo. Ahora, cuando pasa el tiempo, a lo mejor se puede aplicar la ley en el sentido de que ya debes tanto y hacer una especie como de demanda aparte, como de embargo, algo así, pues. Sí, en el caso, si tienes bienes para embargar, sí es factible. Sí, recordemos que el tema de los alimentos son imprescriptibles, entonces así pueden pasar 5, 10, 15 o 20 años sin hacer efectivos alimentos, esos nunca se van a perder. Ok. Ahora, una cosa de un caso que sabemos los dos, él y yo, y es la diferencia. Por ejemplo, hay un caso donde una vez y yo platicamos, donde el juez automáticamente dictó al principio del juicio una cantidad, vamos a decir, 10,000 pesos. Y en otro caso que él también compartimos, que supimos los dos, el juez no dio cantidad, dio 20% de lo que el vato gane. Correcto. Entonces, ahí está medio complicado, porque si el juez dice 20% de lo que el vato gane, mientras el vato no gane nada, pues no está generando deuda, porque es 20% de lo que gane. A lo mejor cuando llegue a sentencia o X, el juez puede decir, pues no ha trabajado, entonces le voy a poner una cuota mínima, pero sí varía mucho. Entonces, para la gente que tenga dudas de ese tipo de cosas, antes de que vaya a demandar y que lo vaya a hacer y que sea nada más por impulso, asesórense con un licenciado.
realmente infórmenle al licenciado, como decir, qué información tienen de la persona, ya sea hombre o mujer, cuánto gana esto, cuánto es lo que estás recibiendo, y realmente si va a ser beneficioso para ti meter la demanda y donde te va a ayudar económicamente, donde sí se va a poder comprobar. Y también ver en algunos casos que está triste, que es hasta al revés. Tú demandas y no puedes comprobar y le resulta que la persona te va a dar hasta menos de lo que te daba. Entonces es muy importante para hombres y mujeres que no se dejen llevar pues por los chismes. Que doña Petra, que mi hija agarró un licenciado y ahora le dan diamantes acá y cadenas de oro, ¿no? Informarse porque les puede salir al revés. O sea, donde puede ser que les daban 2,000, demandan y cuando el vato lleva la información resulta que gana menos o a lo mejor gana más, pero no puedes probarlo y resulta que te daba 2,000 y ahora te va a dar 500 pesos a la semana. Así es, Mac. Digo, cada caso, tiene sus particularidades, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando, en términos generales. Muy, muy generales, pero, cada caso, es importante, que se asesoren, tengan el acercamiento con un abogado para que pueda, en su caso, sí analizar su asunto y con base a eso, ver las circunstancias y ya poder determinar, ¿sabes qué? Podemos hacer esto o procede esto. Sí, ver por qué lado a lo mejor se puede presionar para que la persona pague, ya sea hombre o mujer. Pero lo principal, como dice Lick, es tú no puedes llegar a ese punto sin realmente sentarte a platicar y eso es pues con un licenciado que realmente te asesore con los números y no nomás sea un impulso de que yo quiero demandar y me vale, ¿no? Y a lo mejor sales perdiendo o a lo mejor ganas, pero si no estás informado, pues corres el riesgo pues de que hagas algo que a lo mejor no debiste de haber hecho y que te perjudicó. Pues fíjese, Liga, eso yo no sabía de que sí se les acumula o el juez les puede poner una cantidad mínima aunque no estén trabajando. Yo en algunos casos, no sé si sea cierto, volvemos al chisme, hay gente que me ha dicho que cuando no se les llega a acumular cierta cantidad de tiempo, pueden ser como arrestados, o sea, pueden ser detenidos, ir a la cárcel o no. Sí, el tema de abandono, en su caso por la negativa o no dar alimentos, puede ser también sancionado o seguido en la vía penal. ¿Sí? Y en su caso, yo no soy penalista, pero en esas circunstancias, yo nomás estoy hablando por el tema familiar. ¿A dónde termina? Pues, así es. Sí puede pero llegar el tema, tema esa conducta, del tema de abandono o de no dar alimentos, sí puede ser constituirse una causa para llevarse a otro nivel. Correcto. Bueno, pues ahí está esa pregunta y esas respuestas. Esperemos que les haya limpiado ahí algunas dudas o acá y lo más importante es informarse. Y más o menos ahí el licenciado ya les dio ahí un norte. Esperemos les sirva esa respuesta. Bueno, pues esperemos que les haya servido de algo este video. Recuerden, yo soy Max Caruso, más conocido como El Animal. Recuerden suscribirse, dejar algún comentario y darle like. Si tienen alguna pregunta, déjenla de acuerdo a los temas que hablamos. Hoy me acompañó su servidor, Eduardo Jiménez. Quedo aquí a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Sí, también agradecerles su atención. Y a ti, Max, gracias por el espacio brindado. Esperamos seguirte acompañando en otra ocasión. Pues muchísimas gracias, Lick. La verdad que yo era ignorante y ahora soy un poquito menos. Así que le agradezco su visita y hasta el próximo video. Hasta luego. Saludos.